Trabajo final, estudio de caso. De los derechos y la inocencia, entre la violencia y la justicia. Análisis desde el pluralismo y el monismo moral. Integrantes del grupo, Cindia Mosquera Ortiz, Jeremías Caicedo Ramírez y María Angélica Barrera. Ética, grupo 336. Tutor, John Luis Castaño Rendón. 9 de diciembre de 2014. Descripción del caso. En diciembre del año 2010, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, sufrió un rapto por hombres armados de un grupo ilegal en esa población. La última semana antes de dejarla libre a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abuso sexual y quedó en embarazo. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia, y además porque la madre de la niña era una habitante de calle y enferma mental. Las autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron videos gráficos de aborto con la intención fallida de disuadirla de este hecho. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban realizar el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida entonces a un hogar del bienestar familiar, donde la atienden un consejero que le recordó que el aborto es pecado. La hermana se la lleva para su casa para pensar qué debe hacer o a quién acudir. Ante la situación expuesta, se suscita un problema que la menor y su familia quieren y deben resolver, amparados en la ley colombiana. La interrupción voluntaria del embarazo, el cual a su vez se convierte en el centro de una discusión ética, moral y jurídica, hacen parte del problema que estudiaremos en esta ocasión. Para traer nuestro caso al contexto, vamos a realizar un análisis en diferentes ámbitos. Iniciamos con el análisis desde lo jurídico para poder realizar una revisión sobre la diferente normatividad existente y que regula la despenalización del aborto en Colombia. En primer lugar, la sentencia C-355/2006 es la que despenaliza el aborto en Colombia. Lo hace en 3 casos específicos que más adelante los vamos a ampliar. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia nos habla de que el derecho a la vida es inviolable, es decir, toda persona tiene derecho a una vida. Eso podría contrastar con lo que dicta la sentencia C-355, que es la que despenaliza el aborto en Colombia y que pues estaría permitiendo que se pusiera fin a una vida del no nacido. De otra parte, el artículo 18 de la misma Constitución Política de Colombia nos plantea que se garantizará la libertad de conciencia, es decir, toda persona tiene derecho a elegir de acuerdo a sus creencias y a su conciencia, sin que nadie pueda interferir en eso. También iría enlazado con lo que es la objeción de conciencia para practicar un aborto. El artículo 16 de la Constitución Política de Colombia dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, es decir, cada quien toma las decisiones de acuerdo a lo que considere que es bueno para sí mismo. Esto en concordancia con lo que dice la sentencia de que la persona tiene derecho a escoger y a decidir si debe o no debe abortar en los casos específicos que plantea la ley que se puede realizar. En ese orden de ideas tenemos que el aborto en Colombia es permitido, o pues no lo llamemos aborto porque es más bien la interrupción voluntaria del embarazo. Está permitida en 3 casos particulares: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud física o mental de la mujer, cuando el embarazo sea el resultado de una violación o incesto, y cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero del bebé que está a punto de nacer o que está en gestación. El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer, presentando la denuncia penal debidamente formulada, cuando ha sido violada o producto de una inseminación artificial no consentida, una transferencia de óvulo fecundado
o incesto. Debe llevar un certificado médico donde verifique que está en riesgo la vida de la madre, o un certificado médico para diagnosticar, establecer la inviabilidad del feto. Son los tres requisitos que se requieren para solicitar esa interrupción del embarazo ante las EPS o las entidades promotoras de salud. No se requiere nada más, de acuerdo a lo que establece la ley en la sentencia C355 de 2006. Pero ante estas disposiciones legales existen unas contraposiciones también que han sido tomadas como barreras. Las barreras son las que imponen las personas que deben intervenir en este tipo de procedimientos. Por ejemplo, las empresas, entidades de salud como las EPS o IPS. Los profesionales de salud en todos los niveles tienen la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres, es decir, deben acogerse a la ley, sin alegar objeción de conciencia. Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, no puede haber dilaciones injustificadas. Ya anteriormente se nombraron los requisitos que se deben tener para eso, los documentos que exige la ley que se deben tener, que son básicamente una denuncia penal en caso de violación o una certificación médica en caso de inseminación artificial o malformación del feto. Y por último, la objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas, sino exclusivamente las personas naturales. Es decir, la objeción de conciencia la puede objetar un médico en particular, o sea, la persona como tal, pero la EPS tiene que garantizar a la persona que está solicitando la interrupción del embarazo que con otro profesional de la salud puede realizar el procedimiento. Ahora bien, desde lo ético y lo moral, el análisis que podemos hacer es igualmente válido, igualmente importante, porque están las dos partes, no solamente la justicia tiene la razón, también las personas que están en contra, las voces en contra de esta práctica, pues pueden tener un asidero en este análisis. Entonces podemos decir que el hecho de que el aborto se haya despenalizado en Colombia, en unos casos específicos y puntuales, no necesariamente quiere decir que esté bien o que sea lo correcto, porque se está garantizando, si bien es cierto, los derechos de las madres que han sido objeto de una violación o de unas prácticas que no han sido propias de su consentimiento, pues se estaría negando asimismo el derecho del no nacido de poder nacer, de poder llegar a este mundo. La solicitud de interrupción legal del embarazo no es más que la petición de que se interrumpa la vida de un ser no nacido, rompiendo ese vínculo madre e hijo. Para muchos esto es un crimen. Como en el caso de la niña que nos ocupa, del caso de análisis que nos está ocupando en este momento, donde una niña de 12 años, que está en ese limbo moral, en ese limbo jurídico, en ese limbo ético, de qué debe hacer y qué quiere hacer. Pues de acuerdo al caso expuesto, ella quiere interrumpir el embarazo, pues porque fue producto de una situación adversa para su integridad personal y mental. Pero vienen las opiniones y juicios de valor, morales, éticos, que la favorecen, unos que la apoyan, otros que la condenan por este hecho. Eso hace parte de la noción de convivencia y los estilos de la misma, pero es la liberación y el debate que se presenta en estos casos. De acuerdo con Adela Cortina, se debe imponer la moral para que pueda facilitar la convivencia, ya que si la moral se deja a la libre decisión, se pierde. Lo mismo pasaría con la justicia. Se deben garantizar unos mínimos de justicia y en muchos casos debemos acatar esos mínimos de justicia, así no sean de nuestro agrado, pero es la justicia y hay que cumplirla para garantizar la convivencia de una nación, de un país. En Colombia existen una serie de grupos feministas como la Organización Feminista y Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Estos grupos han sido pioneros en la solicitud de interrupción legal del embarazo, en que se dicten normas referente a esto para que dejen de ocurrir, según ellas, más abortos clandestinos y dejen de perderse más vidas, no solo la vida del feto, sino la vida de la madre. Los abortos clandestinos son un problema de salud pública que son más frecuentes de lo que creemos. En Colombia se presentan una serie de cantidad de abortos clandestinos que van en contra de toda condición clínica, médica
de salud pública que nos va a causar mayores pérdidas, mayores situaciones adversas para la mujer que siendo legal. Entonces, en este sentido, los grupos feministas mencionados, entre otros, pues solicitan la interrupción legal del embarazo como un derecho que está amparado por la ley ya y por la Constitución, del cual dice es un gran avance en la forma como se equipara los derechos de las mujeres frente al estilo patriarcal que en Colombia hay, el cual se ve a las mujeres como un ser únicamente reproductivo. ¿Ah? Pero para los más conservadores, como la Iglesia Católica en Colombia o el Procurador General de la Nación, este acto sigue siendo un crimen y punto. No es ético ni moral pensar siquiera que el abortar es un derecho. Es inviable considerar este hecho y lo consideran un crimen. Entonces, como vemos, las opiniones siempre van a estar divididas. Es un tema muy difícil, muy espinoso, coyuntural y que difícilmente se pondrán de acuerdo las personas, porque existen muchos factores de creencias, de principios, de valores que nos van a decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y hasta dónde podemos llegar los seres humanos en cuanto a decidir sobre una vida. No obstante, pues el tema está sobre la mesa, está planteado, existen disposiciones legales al respecto y creo que no se pueden dilatar. Así no nos guste, para ponerlo en palabras de Adela Cortina, así no nos guste la justicia, debemos acatarla porque es la justicia y punto. Muchas gracias. Buenas tardes. En estos momentos quiero compartir mi aporte sobre lo que pude entender de los textos relacionados acerca de la ética y la corrupción. Bueno, considero que la ética ha venido teniendo una concepción muy relativa. Esto lo afirmo desde el punto de vista en que, observando y estudiando, he podido concluir y entender que la ética anteriormente podría ser entendida como el conjunto de valores humanos que poseía cada individuo, los que le serían inculcados durante su desarrollo y durante la formación como persona que se le da a cada niño desde su nacimiento hasta su muerte, porque como sabemos todos los días se aprende, todos los días se educa y todos los días se transforma. Y lo importante es que estos cambios y transformaciones sean para bien. Hoy por hoy estas concepciones han variado un poco, porque la forma como las personas hoy en día entienden la ética ha tenido varias tergiversaciones, es decir, ha sido transversalidad de sociedad a sociedad, de persona a persona y principalmente dentro de las familias. Hoy en día el interés por educar desde el seno materno, desde el desarrollo hogareño, ha sido menos interesado. Las concepciones de ética y valores hoy en día son más estipuladas, más regularizadas desde lo alto, desde los grandes monopolios que estipulan y dictan qué puede ser la ética, qué se debe considerar como ético o no ético, como odontológico o como no odontológico. La ética podría considerarse como el conjunto de valores que cada persona poseía y que lo ayudaban a conformarse como persona, como ser humano, como un ser dotado de capacidades positivas que le ayuden a convivir en sociedad. Anteriormente, la ética era una actitud inmutable, podríamos decirla, en cierto modo. Esta se consideraba como algo voluntario, algo que era innato, intrínseco, totalmente adyacente en la convivencia de las personas. Hoy por hoy ya no puede ser así, porque la ética ha variado en su concepción. Hoy por hoy la ética es implementada en consensos, en recintos cerrados, de personas entendidas y dotadas con conocimientos basados en estudios sociales. Estos estudios son realizados por distintas organizaciones que se consideran idóneas para tal trabajo. Por otro lado, podríamos decir que este grupo de personas
que conforman la ética hoy en día se consideran para las demás sociedades o para todos en general como los más adecuados para establecer los fundamentos de convivencia. Porque sí, se crea con el objetivo de convivir en paz, de convivir armónicamente y adecuadamente, donde nadie sea afectado, donde los derechos míos terminen donde comienzan los derechos de los demás, donde los deberes también sean derechos para los otros, y así sucesivamente. Pero estas cosas no son entendidas, son, digamos, comprendidas, analizadas, estudiadas, pero no entendidas porque no se hacen parte de la forma de vivir de cada persona. Así como existe la ética en la sociedad, también existe la corrupción. Vemos que la ética ha cambiado desde tiempos atrás hasta ahora. En esos cambios que notablemente se han notado que son para mal, ha dado cabida a ciertas actitudes o antivalores que nos afectan también. La corrupción viene siendo en sí algo muy ligado a la ética. Estas parecen estar en contraposición, pero la corrupción nace de la creciente insensibilidad humana. Cuando se habla de humanidad, de sensibilidad o insensibilidad, se habla de un valor o de un antivalor. Por lo que otra vez recurrimos a la ética, y por el simple hecho de estar la una en contraposición de la otra, están íntimamente ligadas. Del modo en que la corrupción nace de la insensibilidad humana, en la actualidad, la disminución de los valores internos y familiares ha obligado a las siguientes generaciones al deseo de acumular bienes materiales. Alguien muy sabio una vez escribió que el amor se acabaría por el aumento de la maldad. La corrupción, deduzco, que hace parte de la maldad. Y por la corrupción también se acaban los valores éticos. Además, por el amor al dinero, como lo veníamos hablando anteriormente, por el amor a los bienes materiales, que se resumen en deseos y necesidades de poder, se han dejado a un lado los valores y los principios morales y éticos. Esta es una nueva tendencia y es más común de lo que nosotros creemos, por lo que se le abre cada vez más la brecha a la corrupción, la que se considera como un acto ilegal, que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún bien para sí mismo o para sus allegados, es decir, puede ser para su familia, para sus amigos, para los amigos de sus amigos. Estos bienes se obtienen por retaliación, por obligación, por voluntad propia, por excesos de poder o por negocio. ¿Qué vendría siendo el negocio en estos momentos? Vendría siendo el intercambio de un bien por otro bien con valor agregado. Es decir, yo tengo un cargo que influencia para beneficiar a una persona que está solicitando una vacante. Esta persona me debe un favor. Yo le cambio mi bien, que sería mi influencia, por el empleo. Y este empleo sería mi bien, que viene a ser otorgado a esta persona. Esta persona en su momento me prestó un servicio, que sería el bien que él me solicitó a mí. Ahora, el valor agregado está en el dinero que éste podría facilitarme a mí por debajo. ¿Para qué? Para obtener el puesto. Con lo que quiero decir que la corrupción se encuentra íntimamente inmiscuido en la ética.
para contraponerla. Y lo importante es que, conociendo ya de estas cosas, tratemos de no ser partícipes de ellas en nuestra vida profesional a futuro. La participación de actores es importante para uno como profesional, pero esta debe tratarse de hacer con la mayor transparencia posible. Continuando con el tema de la corrupción. La corrupción muchas veces se ve por necesidad, pero otras veces es por mala educación. Por lo que hoy por hoy son cosas elementales que se deben tratar de cambiar. Gracias. Posibles alternativas del caso. Primera alternativa: ir a fundaciones de protección al menor. Estas fundaciones lo que hacen es cuidar a sus madres y a los hijos para que ellas tengan una alimentación, una habitación donde puedan tener a su hijo y después darlo en adopción. Después de que nace el niño, las enfermeras de estas fundaciones lo que hacen es alimentar a los niños y ponerlos en espera para darlo a unos nuevos padres. Segunda alternativa: el aborto. Esto no es como una alternativa o una solución a un problema. Esto es más un crimen donde asesinan la vida de una persona, de un ser humano, de un niño indefenso que no tiene nada de culpa, que así la madre haya sido violada y ella no sea una víctima, ella no tiene la culpa como tampoco el niño la tiene. Y muchas veces las madres que abortan a sus hijos no tienen la misma suerte que otras. A veces fallecen, las matan, las botan a un precipicio. Y pensaremos, ¿de qué le sirvió matar a su hijo si ella perdería también la vida? Y si nos ponemos a pensar más a fondo, esto no es ética, el aborto no es ética, el aborto es un crimen. ¿Qué persona moral, ética, asesina a una persona, a un ser indefenso? Después de todo esto, depende de la decisión que haya tomado la madre, ya sea de buscar ayuda profesional, de las fundaciones o de simplemente abortar. Lo que queda es un llanto, una amargura, porque igual pasó lo que pasó y ella tuvo que sacar a alguien de su vientre, a un ser muerto o vivo, lo tuvo que sacar, darlo o no en adopción. Pasó lo que pasó y solo le queda buscar ayuda profesional de un psicólogo para superar ese trauma. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, decir aborto o lo doy mejor en adopción? Si igual va a quedar la misma amargura, el mismo dolor, la misma cirugía, va a quedar todo igual. ¿Por qué no darle vida a un ser que simplemente te está pidiendo a gritos, déjame vivir? Para finalizar, tenemos las conclusiones que nos deja el trabajo realizado durante el semestre 2014-2 en el curso de Ética. Primera conclusión, la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia es un derecho que le asiste a las mujeres y para solicitarlo se deben cumplir uno de 3 requisitos contemplados en la ley, esencialmente en la sentencia C-355/2006 de la Corte Constitucional y en donde se cataloga este procedimiento como un derecho sexual y reproductivo en Colombia. La principal conclusión que nos deja este trabajo es que la niña que fue abusada y objeto de
los vejámenes a los cuales fue sometido y producto de estos vejámenes y esta violación quedó en estado de embarazo, fue una niña que fue estigmatizada por todos los estamentos del Estado a los cuales acudió para solucionar su situación. Es decir, fue relegada en sus derechos, se le vulneraron sus derechos más de lo que se le habían hecho por parte de los grupos ilegales. Es decir, no encontró justicia en los estamentos del Estado. Se le negó este derecho y por tanto se le puso una serie de barreras para no proceder de acuerdo con la ley, lo ha determinado. Entonces esta niña sufrió, además de las consecuencias de lo que sucedió en su rapto, pues el abandono por parte del Estado al no haber sido atendida de una manera integral, oportuna. Otra conclusión es que además de la interrupción voluntaria del embarazo, existen otras alternativas como continuar el periodo de la gestación hasta su culminación y una vez el bebé nazca, entregarlo en adopción a través del bienestar familiar, llenando el pleno de requisitos para este tipo de procedimientos. De igual manera podemos concluir que existen muchas contradicciones respecto a la complejidad del tema de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, ya que para muchos personas naturales, personas jurídicas, estamentos e instituciones, esto es un crimen y un procedimiento que va en contra de los valores morales y éticos de personas o profesionales. No obstante, es un mandato constitucional y se debe cumplir. Así lo solicita la persona afectada cumpliendo al menos uno de los 3 requisitos formulados.